Hola a todos los que puedan estar viendo este video. Me presento, mi nombre es Waldo, soy profesor de lenguaje en primer lugar. Y bueno, hay otras cosas que he podido hacer en el camino. Este video lo tengo pensado más que nada para, digamos, ante todo lo que está ocurriendo en la contingencia, todo lo que estamos viviendo lo más eh, encerrados posible en nuestras casas. En mi rol como profesor, mi interés de hacer este video fue principalmente ver la situación de la suspensión de clases, que ya va desde marzo, solo algunos días que se pudieron realizar, la suspensión ya que estamos en esta segunda semana y esperando las nuevas noticias. Todos hemos podido ver también las iniciativas que se han hecho por el Ministerio de Aprende en Línea o algunas iniciativas también por colegios, algunas plataformas web. Y ahí es donde nace mi inquietud de poder compartir esto. Lo pensé un rato, la verdad. Tengo acá un punteo de ideas que me gustaría compartir en breve. Si queda alguna duda, algún apoderado principalmente o algún estudiante, yo, digamos, voy a dejar abierto en redes sociales el perfil o el correo que sea necesario para poder ayudar tanto a apoderados, alumnos que tengan duda u otros profesores que también quieran instalar algunas dinámicas distintas desde la casa a los alumnos que están siguiendo sus tareas, sus trabajos, las indicaciones que yo o cada colegio le esté dando. En primer lugar, este mensaje en sí está más pensado para quien esté en casa con sus hijos, en este caso los apoderados principalmente, que están viendo justamente la rutina. Todo nos cambió, eso es un hecho. Le están mandando tareas o algunos trabajos para la casa o guías de estudio, y muchas veces no se sabe qué hacer, como apoderado, si estará bien, si no, si es que dio el resultado de la pauta. Pero más que eso, lo que yo voy a tratar de hacer en este video, o en este primer video, si da para alguno más, es dar algunas indicaciones prácticas para lograr pesquisar la comprensión del estudiante. Sabemos que pueden estar haciendo hartas tareas o organizándose en sus horarios, eh, algo similar a lo de colegio, pero a la vuelta, ya cuando estos pics, ya vimos el anuncio en la mañana, estas alzas exponenciales de contagiados, cuando todo esto pueda volver a medianamente a la normalidad, o en el caso de educación podamos volver a la sala. Obviamente van a haber periodos de nivelación, como ya lo anunció ayer el Ministerio, y también evaluaciones. Entonces todo esto, si sigue de esta forma, va a venir muy rápida el sistema de evaluaciones, o quizá con pocas notas aprobar algunos ramos. Me refiero particularmente al contexto escolar, ya el contexto universitario es otro ambiente. Entonces, ¿qué hago con esto? Principalmente voy a tratar de responder en este video una pregunta que me hice de cómo estudiar en casa. Hay mucho material desde mucho tiempo, obviamente, desde que está internet vigente, enciclopedias, videos, materiales más gráficos para llegar a imprimir, recortar en este caso. Pero hay tanto contenido en web, y nos dicen, o las unidades para este año son tales en sexto básico, en primero medio, en tercero medio, cuarto medio, que el tema es que el contenido está, es público, de público conocimiento de las páginas ministeriales, que la tabla de contenido está, los contenidos curriculares están declarados, son abiertos. Cada colegio también tiene su temario de contenidos por ramo, pero también hay que acompañarlo esto por el temario de habilidades. Y en ese temario de habilidades es el que es importante hacer un poco de hincapié, dado lo que uno ha podido observar. Ya yo siempre digo con bastante humildad, este es recién el 10º año de ejercicio de la profesión. Una falta enorme de autonomía por parte del estudiante. Por parte del colegio se le pide haz esto o haz esto otro, pero muchas veces no se dice cómo hacerlo, o cómo llegar al nivel esperado para eventualmente una nota 7 o cualquier otra calificación más, digamos, interna que tenga el colegio, o porcentaje en algunos casos. Entonces, pensando en los ramos que tienen los chicos en los colegios, desde básica, si tú apoderado estás con tus niños en la casa,
y están enfrentando las tareas que le están mandando semanales, o tienen que, los que pueden, tener, digamos, conectarse a algún sistema de clase en línea, vía streaming o algo por el estilo. Esta clase virtual, cómo se está traduciendo, cómo realmente está aprendiendo y cómo estudio en casa, es el foco de este video. Entonces, ya entrando de lleno, lo primero que me interesaría, digamos, enfatizar en estos minutos es tratar de volver al trabajo básico en casa. Sea un estudiante de primer ciclo, segundo ciclo o educación media, volver un poco al trabajo básico que nos va a asegurar, en este caso, no atochar la semana con estudio tampoco. También hay que dar digamos, ciertas ventanas a otras actividades propias de la casa, pero el punto central de esto es cómo trabajar la materia que me están mandando. En primer lugar, yo sí enfatizaría, soy de la línea de los que están apoyando en redes sociales o algunos comunicados de mantener relativamente los horarios de colegio. Quizá obviamente no la jornada de 7:30 o de 8 hasta las 5 o 6 de la tarde, que tu hijo o tu hija esté replicando los bloques de colegio en casa. Obviamente eso se puede reducir para oxigenar un poco el cerebro en este caso, que también es un elemento importante. Lo que sí no trataría de cambiar mucho las rutinas. Esos horarios a la vuelta no creo que cambien mucho. Por ende, si tus hijos, si tu familia tenía el día lunes matemática en la mañana, después historia, después a media mañana educación física, almorzaban y después en la tarde alguna actividad artística, yo trataría de más o menos replicar eso por momentos, o por lo menos que la preocupación esté más o menos en coherencia con esos tiempos. Dado que si uno ve digamos, el plano general del estudiante en lo que uno ha tenido como experiencia, lo más probable es que baje bastante el rendimiento, o por lo menos la disciplina que se había podido desarrollar. Recordemos que estábamos recién volviendo de vacaciones, entonces ya veníamos con ese letargo, un poco con esa cabeza un poco ralentizada. Había empezado un poco la marcha y nos corresponde entrar en cuarentena. Entonces, en primer lugar, mantener los horarios del día, sobre todo por lo que los entendidos podrán argumentar por la higiene del sueño. Sí es importante que los estudiantes mantengan esa rutina de sueño, para que lo que se logre aprender durante el día se logre consolidar en las fases profundas, en la fase de consolidación de memoria en la noche. Entonces no acostarse muy tarde es lo que más se pide en términos de aprendizaje. Hay un montón de preocupaciones que estamos viviendo en estos días, pero principalmente mi llamado es, mi video en este caso es para, no, desde el punto de vista de educación, tu estudiante aprendiendo, independiente del curso o del ramo en que esté, en primer lugar tratar de mantener los horarios, eso como punto fuerte. Y aprovechar también estos tiempos, los que puedan, obviamente, de ampliar la búsqueda de recursos. O sea, muchas veces el colegio avanza rápido, una unidad tras otra, pero el punto de, por ejemplo, tener más tiempo para buscar una canción asociada al tema, videos, más esquemas asociados, buscar pruebas que ya existan en internet sobre los temas, muchas veces no se da. Y tenemos que enfrentar a un estudiante a aprender una unidad en 2-3 semanas, prueba a continuación o algún control, y no llega suficientemente maduro ese conocimiento. Entonces es un momento precioso en términos de tiempo libre, entre comillas, para hacer que el estudiante pueda hacer otras conexiones distintas y no tan solo con la lectura o escuchando a su profesor desde la sala o en este caso vía streaming. Entonces es un momento bastante propicio para poder ocupar, o sea, que la información en sí al estudiante la pueda trabajar desde lo que lee, de la manera más visual, desde lo que escucha, si ve algún video o él mismo lee en voz alta o ella misma lee en voz alta, y también qué asociaciones va haciendo en el camino para lograr ese grupo compacto de contenido. Quizá los profesores van a decir no avanzar mucha materia, pero sí que la materia que se avance llegue lo más compacta posible, o sea, hacernos una base para entrar al año que estábamos entrando. Asociado a esto, yo apelo bastante a que mi estudiante desarrolle herramientas de autoevaluación, y ahora van a ser totalmente precisas de desarrollar, pensando en cómo sé que voy bien, cómo sé que estoy estudiando, o que los 20 ejercicios que me mandaron, que me dieron el resultado, después voy a ser capaz de trasladarlo a una prueba con ejercicios nuevos o más complejos o asociados a una resolución de problemas más cotidiana. Entonces,
esa pregunta del cómo estoy aprendiendo, yo en este video voy a ofrecer, aquí combino un poco la formación que logré obtener en el Magíster de Estudios Cognitivos de la Universidad de Chile. Ahí, saludos a los que están en el departamento de nombrado. Hay un tema muy fuerte que si mezclamos cada ramo con su vertiente cognitiva, sin dejar de lado la parte afectiva y la psicomotriz, que es parte de un modelo que yo apelo bastante, en la parte cognitiva netamente, si tengo al estudiante y con cómo va a aprender, yo voy a ofrecer en este minuto un punteo de una especie de rutina. Aquí me apoyo también en los documentos sobre enseñanza para la comprensión. Por ejemplo, cómo tú apoderado te puedes dar cuenta que el niño está aprendiendo. Si tú lo tienes durante algunas horas haciendo alguna tarea o el mismo o ella misma después te dice, ya, terminé, ayúdame a revisar. Por ejemplo, el punto uno yo haría un piso de conceptos. Que tu estudiante en cada ramo de los que le están mandando tarea, tú dices por lo menos la base muy clara de las palabras clave de ese ramo, de esa unidad. Eso para mí es el piso de conceptos. Con eso el estudiante recién se está armando un vocabulario del área, de la unidad, o una parte del temario. En primer lugar, los conceptos. En segundo lugar, yo apelo bastante a que el estudiante reconozca los ejemplos que le han dado los profes, desde los ejercicios más cercanos que muchas veces se ven, pero siempre asociarlo el concepto con algún ejemplo que lo represente. Esa asociación es bastante potente de encontrar. Muchas veces viene en el mismo libro, si se lo alcanzaron a entregar antes de la cuarentena, o los libros digitales que se están liberando. Entonces, esos ejemplos que representan ese concepto, muchas veces el estudiante los repite, después los replica en la misma prueba, pero ahí no estamos pesquisando todavía comprensión. Entonces, estos pisos que yo le estoy aconsejando, más bien, o dando sugerencias, es para que al acabada esta secuencia, sí realmente no estemos asegurando comprensión. Entonces, en primer lugar, conceptos. En segundo lugar, los ejemplos de esos conceptos. En tercer lugar, de qué manera el estudiante logra asociar el ejemplo con ese concepto. Perfectamente tú como apoderado le puedes preguntar en la casa, oye, ¿por qué eso es un modelo de eso? De lo anterior. ¿Por qué esa imagen del ciclo del agua me está explicando lo que es el ciclo del agua? ¿Por qué va en ese orden? ¿Por qué no en otro? Ese acompañamiento para que justamente tú te des cuenta como padre, como apoderado, que no está solamente reproduciendo la materia, que seamos francos, esa reproducción de materia va a durar lo que dure la apertura y cierre del cuaderno y después se va a olvidar. Entonces necesitamos acá una comprensión más a largo plazo, que es lo que podrían estar esperando los profesores tras la cuarentena. Entonces ahí ya van tres pasos: conceptos, los ejemplos, las asociaciones de los conceptos con el ejemplo, y posteriormente tratar de que el estudiante empiece a crear ejemplos propios, otras situaciones. No pido extrapolar todo y eso puede ser más difícil dependiendo de las edades, pero sí tratar de saltar a una asociación de un caso nuevo que no estaba en el libro, no estaba en el cuaderno, para que el estudiante se empiece a mover con más facilidad en ese contenido clave que le están entregando. Después de eso, de los ejemplos propios, que ya es la parte más creativa, aquí yo lo conecto con el perfil más activo del estudiante. No tan solo recibir de manera pasiva, sino que también en algunos puntos crear, resolver un ejercicio. Si llega un punto en que un estudiante se afanó mucho y terminó su guía, obviamente nosotros podríamos quizás buscarle más, los padres ya podríamos buscarle más fuentes, más ejercicios en alguna página. Ahí también los que quieran me puedan preguntar, podemos compartir algunas páginas, algunas fuentes. Pero el punto es que ya lo más pro que podría llegar al estudiante es inventar sus propios ejercicios. Ahora, para eso necesita todo lo anterior bien consolidado. Esa es la palabra que quería usar. Esta trayectoria de pasos, conceptos, ejemplos, los más típicos, los más canónicos, los que les entregan por colegio por libro, después la asociación de estas dos ideas, más tarde el uso de ejemplos propios y después saltar a los ejercicios. Esta semana he tenido la experiencia de poder ayudar a algunos familiares, a algunas personas cercanas con las tareas de la casa. Y muchas veces están pensando en resolver alguna tarea, alguna guía, y cuando yo les hago estas consultas con esta tabla, entre comillas, de seguimiento, me doy cuenta que hay muchos conceptos que no están de raíz y quieren resolver un problema. Entonces, el trayecto entre conceptos y aplicación es donde los podemos ayudar, en este caso como padres, que obviamente los especialistas somos nosotros, la gente de educación.
pero en cuanto a los padres y apoderados, perfectamente a través de ciertas inducciones, ciertos apoyos, ciertos lineamientos, podrían ir pesquisando si realmente su hijo está o su hija está estudiando para memorizar, estudiando para comprender, estudiando para... ¿Con qué fin? Es importante saber eso para que sea provechoso este tiempo en casa. Después de esto, bueno, pues quizás pues lo podríamos dejar para otro video, ya voy en buen tiempo ya. Es importante que los estudiantes, quizás los más grandes, ya en media, empiecen a enfocar los estudios de cada ramo de acuerdo a los esquemas de razonamiento de cada ramo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿cómo podríamos saber esto como padre y apoderado? Que el estudiante constantemente, independiente de la asignatura, está aplicando el razonamiento causal, el consecutivo, el analógico, donde hace comparaciones el chico o la niña, las inferencias que pueda obtener, y también si esos resultados que está obteniendo más creativo el estudiante tienen fundamentos o no. Podemos creer que el estudiante está alcanzando altos niveles de comprensión, pero a lo mejor no están fundamentados. Entonces, esa coherencia interna, tanto del ramo como para casos nuevos, es lo que siempre hay que tratar de conservar. Eso es como un elemento que he podido, obviamente, consolidar estos años de práctica en la carrera. Yo creo que ya para ir finalizando, por lo menos esta parte, si queda algún vacío, me ayudaría bastante también a poder expandir estas lógicas de cómo ayudar en este proceso académico en casa, tanto para padres, apoderados o estudiantes que tengan dudas o también profesores que podamos compartir qué dinámicas, qué metodología estamos usando a distancia, en una carrera que es eminentemente más cercana, en este caso de la corrección, del subrayarle en el cuaderno al estudiante, por ejemplo, o ya cuando lograr cierta autonomía, lograr corregir, pero en un momento con la gestualidad, con los tonos que se ocupan en sala. Hay algo indudable que se hace en sala, difícilmente reemplazable por esta vía de internet. Entonces, si hago un repaso de esto, bueno, en primer lugar, este video pensado para apoderados y padres de apoderados. Si tienen alguna duda de cómo enfrentar el estudio con sus hijos, la idea no es que estén 3-4 horas con un cuaderno al frente y un libro, o viendo un documental y no hacer nada con eso. Lo más potente que podemos hacer con esto es pedirles a nuestros estudiantes, padres y apoderados, les hablo a usted en este caso, pedirles a ellos que hagan cosas con la materia. Pueden hacer un resumen, pueden hacer un video, pueden hacer un audio y mandárselo entre los compañeros quien resumió la unidad. Pueden hacer un mapa conceptual y ahí también hay ciertas formas de revisarlo si está bien hecho o no en cuanto a la jerarquía y la generalización de los conceptos. No van donde quiera uno ponerlos en el caso de un mapa conceptual, distinto a un esquema. Entonces, todas estas formas que podamos hacerlos hacer cosas, que inventen pruebas para ellos mismos, que inventen cuestionarios, que inventen elementos más visuales, por ejemplo, si un chico o una niña se está leyendo el libro mensual y quiere hacer un resumen, una pintura en un blog que tenía hojas desocupadas, que lo haga. El tema es que nosotros también sepamos, como adultos, sepamos revisar, acompañar ese proceso, no tan solo observando, que te quedó bien, o mira, explícame un poco, sino que también nosotros ir reconociendo, ir adoptando cierta cultura en la casa para lograr revisar de manera efectiva las tareas. Yo creo que si aplicamos bien esto en esta pasada, podríamos quedar con muy buenas herramientas como padres y apoderados para después, para cuando ellos ya estén, en este caso, cada uno podamos volver a las rutinas normales, realmente asegurarnos qué nivel de comprensión está teniendo, si esa nota con la que llega, 5 o 6, a qué obedece. Ustedes también tener un ojo respecto al tipo de pruebas que le están haciendo en colegio y el tipo de cuestionamiento que se puede llegar a lograr en casa. Entonces, principalmente eso, respetar las horas de sueño, tratar de trabajar de la manera más activa posible, no tan solo recibir materia de manera casi como esponja, solo leyendo, solo escuchando, solo empapándome, casi como ya completé la unidad y hago el siguiente clic. El asunto importante acá es qué sabemos hacer con esa materia, dado que a nivel nacional, desde básica a media, la lógica es muy clara, o sea, hay que hacer una lectura profunda de eso. Cada curso tiene declarado abiertamente su temario de contenidos, como dije al principio, y su temario de habilidades. Lamentablemente muchas veces el estudiante en esa tabla de habilidades, que están en constante adecuación incluso actualmente, se queda en los primeros niveles.
Entonces, hay que coordinar bien cuál es el nivel de profundidad de la materia que está adoptando el estudiante. Si solamente la está conociendo y es capaz de reproducirla, o sea, tú le preguntas, ¿y qué es eso? Y solamente te da la definición. O en un nivel más elevado, si es capaz de lograr asociaciones con esa materia, crear sobre esa materia, o incluso eventualmente, como lo han hecho varios niños en la historia que conocemos, que han encontrado ciertos vacíos en el programa, por ejemplo, o en ciertas lógicas. Entonces, dejo el video abierto totalmente para cualquier inquietud. Voy a dejar mi correo asociado acá, alguna red social. El punto es que logramos que el aprendizaje en estos días, en estas fechas en que estamos todos tratando de cuidarnos, digamos, versus el aumento exponencial de los casos del virus, logramos que este punto, de todas las preocupaciones que están en la contingencia, de salud principalmente, de la economía, en el punto de educación, ya otros se preocuparán también de la parte física, por ejemplo, pero en la parte de educación, esa mente que está aprendiendo, que en este caso nos enfrentamos a un desafío que sea de manera muy autónoma, sea de la mejor manera posible. Así que un abrazo a todos los que puedan ver este video, podamos compartir estas lógicas y cualquier duda podemos hacer otra cápsula, otro video y expandir esto a todos los rincones que se pueda para que hagamos un trabajo efectivo, tanto en casa principalmente. Así que eso, adiós.